¿Alguna vez estuviste en algún lugar donde estabas medio incómodo y tenías ciertas necesidades y tenías que preguntar una y otra vez, ¿puedo? 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 Y por fin uno se, tipo medio enojado, ¿verdad? O de toda la buena onda, te dice, todo está a tu disposición. Es tu casa. Disponé, usá lo que necesitas. Yo creo que a veces Dios está con un corazón triste, una forma de usar expresión humana, ¿verdad? Porque sus hijos no están entendiendo y no agarran lo que ya está a su disposición, no toman lo que está a su disposición. Y ahora este también es una idea muy importante, lo siguiente que yo voy a mencionarles. Dios tiene un almacén y ese almacén está lleno de todas las bendiciones que nosotros necesitamos, todas las bendiciones que necesitamos, todas las bendiciones que necesitamos. Dios el Padre, el dueño de ese almacén celestial, tiene su unigénito Hijo a quien heredó todo. Entonces ahora todo es de Jesús. Ese almacén le pertenece a Jesús. Ahora Jesús tiene un administrador de ese almacén. ¿Saben quién es el administrador? El Espíritu Santo. Nosotros debemos hacernos amigos del administrador, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el administrador. Él es el que dispensa todo lo que Jesús ganó por medio de su obra en el Calvario por amor de Dios. La Trinidad siempre está en acción, trabajando a favor de nosotros. Entonces tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo, pero Él no es un amigo flojo. Él tiene una sola llave que Él usa para abrir el almacén, para que nosotros entremos y dispongamos de lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es la llave que usa el Espíritu Santo? La cruz de Cristo. No hay otra llave. Si vos querés gozar de la bendición de Dios, y vamos a describir alguna de ellas, tenés que usar la llave. Y cuando hablamos de la cruz, no estamos hablando de sacar literalmente una cruz y, Señor, acá está tu llave y necesito tal cosa. Cuando decimos cruz, cuando yo menciono cruz, estamos hablando de lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte por nosotros, su sufrimiento por nosotros, que Él en la cruz cargó nuestros pecados y todas sus consecuencias, lo clavó en esa cruz, pagó nuestra deuda, recuperó lo que nosotros habíamos perdido y con su resurrección selló para siempre que eso es verdad, que eso es así. Eso es para nosotros la cruz, la fe en la obra acabada, completa, terminada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es verdad, porque la cruz, muchos lo usan, ¿verdad? Gente que ni conoce a Dios se tatúa y eso, la cruz, tiene su crucita ahí colgando, ¿verdad? No estamos juzgando por lo que ellos hacen, ¿verdad? Muchas veces yo he usado como un simbolismo. Cuando mi esposa era mi novia le regalé también una crucecita, así un regalo cristiano, ¿verdad? Le llevé también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, cuando vemos una cruz o decimos cruz, enseguida nuestro pensamiento tiene que ir en Jesucristo, el amor de Dios. ¿Qué pasó en esa cruz? ¿Qué ocurrió en esa cruz? ¿Entendemos lo que ocurrió en esa cruz? Siempre hablamos de esto, de aquí para allá, constantemente. Todo tiene que ir ahí en la cruz. Si vos querés ser amigo del Espíritu Santo y que Él pueda dispensarte todo lo que Jesús ganó, conquistó para nosotros, todo el bien que Él merecía o que es de Él, tenés que ir con esa llave, la cruz, entendiendo lo que pasó en la cruz. Ahora, antes de entrar en estos puntos donde vamos a hacer la comparación, que Jesús llevó en esa cruz de nosotros y Él nos da a nosotros, ¿verdad? Algo a cambio. Quiero repetirle lo que creo una vez ya le había hablado. Esto, gente, es un regalo. Esto no lo merecemos. No es un intercambio esto, en el sentido, yo te doy algo y es como que estamos haciendo un trueque. No es un trueque. No es algo que nosotros merecemos, es un regalo de Dios, porque no podemos pagar esto nosotros. No está a nuestro alcance pagar esto. Jesús ya pagó, es un regalo, ¿sí? ¿Y qué se hace con un regalo? Hay solamente 3 respuestas a un regalo. Que por cierto, ayer alguien recibió regalo por el Día de la Amistad, se está perdiendo a poco ese intercambio y de regalo, ¿verdad? Y antes de ver las 3 respuestas ante un regalo, es importante entender también
que cuando uno quiere regalar algo, depende de qué tanto le aprecia a la otra persona, ¿verdad? Qué tanto le ama a la otra persona. Entonces, su amor, la intensidad de su amor determina la intensidad de su regalo. Demasiado le quiero y quiero darle algo importante. Y también depende de cuánto poder adquisitivo tenga yo, porque de qué vale quiero regalarle lo mejor a Sheso Hueve Cruzo Desierto, ¿verdad? No pasa nada, a ver si estoy pelado, no tengo nada, ¿verdad? Para hacer una pequeña traducción de lo que dije en guaraní. Entonces, tengo que tener poder adquisitivo, ¿verdad? Después tengo que preguntar, puedo preguntar lo siguiente: ¿qué es lo que le gusta, verdad? ¿Le gusta comer? ¿Le gusta tal cosa? Entonces, cuando sé que le gusta, ahí va el regalo, lo mejor para darle ese gusto, ¿verdad? Después, cuando pienso en regalo, también puedo preguntar: ¿qué sueña? Eso ya es algo más grande, algo... ¿Qué sueña, verdad? Y un tercer punto muy importante cuando uno va a elegir un regalo para alguien es: ¿qué necesita? Puede ser que no sea un gusto, pero esté necesitando urgentemente algún medicamento, algo por el estilo, necesita salir de algo. Entonces, como yo le aprecio, le amo, voy y le doy un regalo para que pueda cubrir esa necesidad. ¿Ok? Por cierto, la Biblia dice: tanto amó Dios al mundo, la intensidad de su amor para dar el regalo, que ha dado su capacidad adquisitiva y su poder, que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí entra todito. Con Jesús entra todo. Ahora, nuestra respuesta ante un regalo son tres. Número uno, rechazo. No quiero tu regalo. Alguno por enojo, por ira, por un montón de cosas, y viene uno con la mejor intención del mundo, ¿verdad? No quiero tu regalo, ¿verdad? Entonces no recibe el regalo. La segunda respuesta es el menosprecio. Es no apreciar el regalo, porque recibe el regalo y gracias, llegaste alguna vez en algún lugar y llevaste un regalo con todo y era medio mundo pasaba ahí con su regalo y ibas a entregar tu regalo y te dicen: lleva ya los regalos, ¿verdad? No está mal, gente, pero es que uno a veces ya quiere entregar ese regalo y que se abra ese regalo. Algunos lo reciben, abren y dicen: ay, coloca allá, ¿verdad? Y siempre uso el ejemplo de un enamorado regalando un perrito peluche ahí de esos tan lindos, ¿verdad? Gordito, le entrega a la novia y la novia: qué lindo, gracias, deja el perro ahí. Después de un mes sale el perro así por el patio, piruche, ya no tiene pelo ahí el pobre perro. ¿Qué es lo que vendría a mi mente? No le gustó el regalo, está despreciando ese regalo, ¿verdad? Entonces, número uno, rechazo, desprecio. Y lo otro es la aceptación de ese regalo y valorar ese regalo. Van juntos, aceptar y valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Muchas veces estamos rechazando, a veces sin saber bien. Otras veces decimos que recibimos, pero no lo estamos valorando, no lo estamos apreciando, ¿verdad? Y en algunos puntos hemos entendido bien y nos hemos aferrado y hemos agradecido por ese regalo realmente. Entonces, gente, hubo un intercambio en la cruz del Calvario. Me acompañan en una lectura bíblica, por favor, en Isaías 53:6. De entrada vamos a ver que acá hubo un intercambio, ¿sí? Isaías 53:6 dice, estoy saltando un versículo por si alguien quiera anotar y llevar, se encuentra en Hebreos 10:14, que habla de que con un solo sacrificio y para siempre Jesús nos hizo perfectos para Dios. Con un solo sacrificio y para siempre nos hizo perfectos, completos, acabados. Ese único sacrificio fue suficiente, no hay nada que añadir, no hay otro sacrificio que añadirle a eso. Está completo, dice Hebreos 10:14. Después Isaías 53 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el intercambio en primer lugar. Esta es la base de donde sacamos lo que yo le dije hace rato. Todo el mal que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús para que todo el bien que le corresponde por su obediencia esté a nuestra disposición. ¿De dónde sacamos esto? De este texto bíblico. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, sobre él, el pecado de todos nosotros. Esa palabra pecado, que es lo que echó sobre Jesús, si nosotros leemos solamente así, a veces perdemos el significado y la profundidad, la riqueza de esto. La palabra, en la Biblia hay tres palabras
principales para pecado, y una de ellas que casi engloba todo es la palabra en hebreo abón. No es ese producto cosmético que se usa, ¿verdad? Abone también se puede traducir, ¿verdad? Abón, que significa para nosotros pecado, pero también significa la culpa del pecado. Y principalmente se refiere a iniquidad, que para nosotros también no suena tanto, ¿verdad? Pero iniquidad es, la palabra iniquidad tiene su raíz en algo que está torcido. Algo que está torcido. Y significa una conducta torcida, un comportamiento torcido. Y también significa, no solamente significa el comportamiento torcido, descarriado, apartado de Dios, también significa abón, las consecuencias torcidas de esa decisión torcida. Las consecuencias torcidas de esa decisión torcida. Porque si nosotros caminásemos recto ante el Señor, vendrían las consecuencias rectas, las bendiciones. Pero como nuestro comportamiento pecaminoso, como toda oveja, nos descarriamos, torcimos nuestros caminos, las consecuencias torcidas también vienen. Yo lo tomo así. Es como que así teníamos que estar bien, llenos de bendición, pero al rebelarnos contra Dios y descarriarnos como oveja, quedamos torcidos y vinimos para abajo. ¿Y dónde termina eso? Y en abajo, en el infierno. ¿Se entiende? Pero gracias a Dios por su gran misericordia y su gran amor, que vino nuestro Señor Jesucristo. Él vino y pagó un precio muy alto para hacer un gran intercambio en la cruz del Calvario. El primer intercambio encontramos justamente, y los primeros dos ya en este texto bíblico, en el mismo pasaje que tienen ahí en su Biblia, Isaías 53, versículo 4 al 5, dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a tomar primero la parte espiritual, que es la base para que nosotros podamos recibir las bendiciones en todas las demás áreas de nuestra vida. Número uno, Jesús fue con la izquierda, fue castigado para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Jesús fue castigado por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Dónde está eso? Isaías 53, 5, ahí donde yo le leí: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, la reconciliación, el bienestar integral. La palabra shalom aparece ahí. Cayó sobre él el castigo. Dios le castigó a Jesús por nuestros delitos y pecados, para que nosotros seamos perdonados. Esto es grande, queridos hermanos, y me gustaría que agaches tu cabeza un rato y medites brevemente en que Jesús fue castigado en la cruz por tus pecados para que seas perdonado. Señor, reverentemente en tu presencia en esta hora, hacemos uso de esta primera llave que es la cruz. Hacemos uso de esta llave, Señor, y nos acercamos al Espíritu Santo a pedir que en esta hora podamos apropiarnos del perdón, porque Jesús fue castigado por nuestros pecados. Ya no tiene que castigarte por tus pecados, porque ese castigo ya cayó sobre Jesús. Pero aprópiate creyendo en esta hora, agradeciendo de todo corazón. Gracias, Jesús, por sufrir el castigo que merecíamos, para que nosotros recibamos el perdón que no merecíamos, Señor, en esta hora. Te agradecemos. Amén. Segundo, leímos ahí en Isaías 53, el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y la última parte del 53, 5 dice: y por su llaga hemos sido curados. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Jesús fue herido para que pudiéramos ser sanados. Este texto
Cuando uno lo lee y los judíos lo leían, no tenían una idea clara de a quién se refería, porque la introducción del 53 en realidad comienza en el 52, donde habla del siervo sufriente. Ellos decían, pero ¿quién es el siervo? ¿Es el profeta? ¿Es el pueblo de Israel? ¿Se refiere a alguien en el futuro? ¿Es el Mesías? ¿Quién es este siervo que va a sufrir, que va a ser herido, que va a llevar nuestra enfermedad? Y para que no nos quede duda, en el Evangelio según Mateo, versículo 16 dice la Biblia, hablando de Jesús y su ministerio: al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo, ahí aparece nuestro texto, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y para que no nos quede duda alguna, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, el apóstol Pedro, escribe en su primera carta, en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Está citando ese texto del Antiguo Testamento. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús sufrió y murió por nosotros en la cruz, Él estaba llevando nuestras enfermedades. Él estaba cargando nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y lo llevó en su cuerpo en el madero, para que nosotros, Él siendo herido por nosotros, para que nosotros podamos ser sanados. Quiero invitarles a meditar en esto. Quizás tu corazón ha sido herido, pero quizás literalmente, ¿y quién no ha luchado con la enfermedad? ¿Quién no tiene alguna enfermedad, alguno más grave que otros? Pero nos analizamos, cada uno tenemos alguna enfermedad con la cual estamos luchando. Pero ¿por qué en esta hora no, por fe, no agradecemos por la sanidad y nos apropiamos de esa sanidad? Padre, lo que pasó en aquel Calvario es suficiente, es tan rico y sobreabundante. Y en tu palabra claramente dice, Señor, que Jesús sufrió nuestros dolores, soportó nuestros dolores, llevó, cargó con nuestras enfermedades. Por sus llagas hemos sido curados. Gracias, Señor, por la sanidad que tenemos en el nombre de Jesús. Y usamos, Señor, esa llave, y con la ayuda de nuestro amigo, el administrador de tu almacén celestial, en esta hora, con esa llave, Señor, recibimos sanidad por las heridas de Cristo. Padre, manifiesta la realidad de esa sanidad en este lugar. Haz efectiva, Espíritu Santo, esa sanidad por la obra de Jesucristo y en el nombre de Jesús de Nazaret. En este lugar, Señor, proclamamos y recibimos: por las llagas de Jesús hemos sido completamente curados. Amén y amén. Amén. Créelo. A veces es en el acto y a veces ocurre en el momento menos esperado, porque nosotros tenemos puestos nuestros ojos en lo que Jesús hizo en el Calvario por nosotros. Tercer intercambio. Primero, el Señor Jesús llevó nuestro pecado en el madero para que seamos nosotros perdonados. Y después Él sufrió en la cruz para que nosotros, fue herido en la cruz para que nosotros seamos sanados. Y ahora, ¿qué más dice la Biblia? La Biblia nos enseña que Jesús fue hecho pecado con nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos justos por su justicia. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: el que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La versión TLA, traducción al lenguaje actual, lo aplica espectacular. Dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Qué intercambio tan grande. Jesús, que nunca pecó, no se halló engaño en sus labios, pero cuando Él sufrió y fue a la cruz por nosotros, Dios le hizo pecado. Su alma entera fue inundada por nuestros pecados. Se hizo, literalmente, la Biblia dice así, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que Él, ocupando nuestro lugar, nosotros seamos declarados totalmente inocentes ante Dios. Esto es profundo y tiene muchas aristas. Es sencillo, pero tiene muchas aristas. Hay muchas formas de ver esto.
Yo me estaba preguntando, ¿por qué Dios me ha usado tantas veces y me ha dado cosas tantas veces si metí también la pata tantas veces contra Él? ¿Por qué mucha gente sigue fluyendo en los dones, pero a veces está llevando una doble vida? Una de las razones, uno es que los dones Dios te da y no te lo quita y puede activarlo en cualquier momento en el estado en que estés. El que tiene el don de sanidad puede orar por un enfermo, está en cualquier cosa, pero ora por el enfermo, puede sanar porque hay un don de por medio. Puede ser por la misericordia de Dios también, no tanto por el que oró, sino por la misericordia de Dios por ese prójimo que está sufriendo. Puede ser por la fe del prójimo, no por la fe del que oró también. Pero una de las razones es que toda persona que viene a Jesús pidiendo perdón por todos sus pecados y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, es que está perdonado todos sus pecados desde el principio y hasta el último pecado que va a cometer en la vida. Está todo perdonado ante los ojos de Dios. Está cubierto nuestros pecados, todo, absolutamente todo. ¿Entienden? Ok, al final vamos a agradecer por los otros puntos para de una agradecer todo lo que pasó en la cruz del Calvario. Cuarto, Jesús gustó la muerte por nosotros, sufrió la muerte por nosotros para que pudiéramos nosotros participar de su vida. Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice: pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles, lo hizo hombre como nosotros, por un poco de tiempo, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. En síntesis, Jesús sufrió la muerte por nosotros para que nosotros experimentáramos la vida, para que nosotros participáramos de su vida. ¿Y qué tipo de vida es? La Biblia dice vida y vida en abundancia, e incluye la salvación y la vida eterna, pero incluye también una vida de calidad en cuanto a los frutos del Espíritu, el carácter cristiano, y una vida de calidad en el sentido de ser bendecido en diferentes áreas de nuestra vida para bendecir a otros también. ¿Qué más pasó en la cruz? ¿Qué más nuestro buen amigo, el amigo invisible que sacó tu nombre y sacó mi nombre, por su amor, y nos trajo un regalo tan necesario que se vuelve después para nosotros? Es lo que más nos gusta, es Jesús y todo lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? ¿Qué más hizo en la cruz por nosotros? Jesús fue hecho maldito, maldición, para que pudiéramos recibir la bendición. ¿Dónde está esto? Y todo esto que yo le leo también se encuentra en Isaías 53, el primer pasaje que leímos. Todo Isaías 53 prácticamente habla esto, y el Espíritu Santo lo está interpretando en la obra de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice: Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Maldito el que es colgado en un madero. Esto ya está en la ley, en Deuteronomio está esto. Por eso cuando Jesús estaba siendo colgado en un madero, todos los judíos al mirarle, ellos decían: es un hombre maldito. ¿Cómo puede ser el Mesías si es un hombre maldito? Pero Él no fue maldito por su pecado. Él se hizo maldito por causa de nosotros. Nosotros somos los malditos que merecíamos ir en aquel madero, en aquel árbol, ¿verdad? Que fue cortado y fue colocado allá. Hubo un primer árbol, hay un árbol de la vida que no aprovechamos nosotros en el huerto del Edén. Había un árbol de la ciencia del bien y del mal, un árbol de muerte que nosotros sí tomamos de eso. Pero se levantó otro árbol cuyo fruto no era para maldición y pecado. Un árbol seco en aquel Gólgota, en aquella montaña, en aquella altura. Un árbol seco hecho una cruz, y ahí produjo un fruto para vida nuevamente. Es Jesús que se hizo maldito por nosotros para que nosotros seamos benditos. Y gente, esto es mucho también, pero no quiero dejar pasar para mencionar un poco el tema de las maldiciones. Hay tantas maldiciones que vienen sobre nosotros, y muchos de ellos vienen de generación en generación, quién sabe ni cuánto, ¿verdad? Y otros están comenzando ahora y lo van a pasar a la siguiente generación. Una maldición generacional se caracteriza que viene de una familia, pasa a su siguiente generación, de esta generación a la otra generación, se repite y el ciclo sigue hasta que ocurra algo que se rompa. Y hay un hermano que menciona 7 maldiciones generacionales que yo quiero leer rápidamente para que veas si en tu vida no está operando una de estas.
Solamente es una maldición generacional que hay que romper si se está repitiendo en varios miembros de la familia extendida o ya está viniendo de la otra generación y así sucesivamente, porque puede ser un caso circunstancial que no es maldición, pero si es repetitivo, si es algo que es constante, posiblemente haya una maldición de por medio y hay que romperlo confiando que Jesús se hizo maldito para que se rompa esa maldición y nosotros seamos benditos. Ok, número 1, colapso nervioso y perturbación emocional. Esa es una maldición generacional. Colapso nervioso y perturbación emocional que pasa de una generación a otra. El otro, enfermedades repetitivas, hereditarias, especialmente enfermedades graves, que ya tiene varios de la familia y si uno investiga, el abuelo tenía, el bisabuelo tenía, la bisabuela tenía. Entonces posiblemente estamos ante una maldición generacional que hay que romper. En el nombre de Jesús, confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Otro, pérdidas de embarazo o problemas relacionados. Vuelvo a repetir una y otra vez. Esto solamente es maldición si se está dando en varios de la familia extendida y ya viene pasando de generación en generación. Porque puede darse por otro caso y no tenga que ver con una maldición. Entonces hay que revocar esa maldición en el nombre de Jesús y ir al Calvario y ver lo que pasó ahí y sencillamente por un acto de fe en el nombre de Jesús romper esa maldición. Y está, en el mundo espiritual va a empezar a operar eso, lo que hemos creído y lo que hemos proclamado y pedido en oración. Cuarto, desintegración matrimonial y del hogar. Se rompe un matrimonio, se rompe otro matrimonio, le pasó a los padres, le pasó a los abuelos, le pasó a los bisabuelos. Estamos ante una maldición también. Insuficiencia económica persistente. Todos pasamos por tiempos de insuficiencia pertinente, pero si no le está dejando y uno ya es creyente y uno no está avanzando en la vida en estas áreas, posiblemente estamos ante una maldición también que hay que romperlo. Otro, propensión a sufrir accidentes. Hay gente que constantemente sufre accidentes, pero si eso está pasando a otros de la familia y también le pasó a otros de la generación anterior, posiblemente estamos ante una maldición. Y por último, historia de suicidios y muertes no naturales. La historia se repite, alguien se suicidó de la familia y así sucesivamente. O mueren no por una muerte natural, sino constantemente es trágica la muerte. Posiblemente estamos ante una maldición. ¿Cómo se rompe esto, hermanos? Sencillamente, número 1, debemos entender que esa maldición no entró por entrar. Algo se hizo para que entre. Algún pecado se cometió allá o hubo un acto de maldición mutua en ira, en enojo, donde nosotros tenemos que pararnos y hoy en día decir: Señor, yo repudio, rechazo todo pecado de mis antepasados. Recibo el perdón que Jesucristo conquistó para mí en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús corto con todas estas maldiciones generacionales. Ahora yo soy bendito porque Jesús se hizo maldito por mí en la cruz. Algo parecido, si vos orás eso, crees eso, se rompe. Hay diferentes maneras en que se rompe esto, pero la clave es esta: yo miro a Jesús que se hizo maldito en ese madero para que yo sea bendito. Entonces yo miro ese problema que está ahí en el entorno, en mi vida, y miro: Jesús ahí en esa cruz llevó esa maldición, ahora se cortó, ahora ya no se repite en mí, ahora yo soy bendito. Paz, se cortó. ¿Se entiende? Vamos a ir cerrando este tema de los intercambios en la cruz del Calvario. Número 6, Jesús sufrió nuestra pobreza para que pudiéramos participar de su abundancia. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. No hace falta ser erudito para entender que acá lo malo es la pobreza y lo bueno es la riqueza. Y Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros en su pobreza, esa pobreza que Él sufrió. Y miren, gente, cómo murió Jesús. Jesús murió
totalmente herido, maltratado, avergonzado en la cruz del Calvario. Cuando antes de levantarle en esa cruz, ¿qué hicieron según el relato bíblico en Mateo 27? Dice que los soldados romanos se repartieron entre sí las vestiduras de Jesús, y una que era muy, muy buena, un manto enterizo, no quisieron romper porque era muy buena. Entonces dijeron, vamos a echar suerte, y hasta ese manto se quedaron. Todo apunta de que Jesús, y la escritura es muy discreta, y yo también quisiera ser discreto, pero no hay otra forma de decirlo. Todo apunta a que Jesús en esa cruz murió totalmente desnudo, herido y avergonzado. Por eso también la Biblia dice que las mujeres se quedaron desde lejos observando por ese acto vergonzoso. Pero ¿quién sí estuvo cerca? María estuvo cerca, la madre. Para una madre no hay acto vergonzoso. Estaba ahí a los pies de la cruz. ¿Por qué murió así Jesús? Porque se despojó de todo, en total miseria y pobreza. Cuando le bajaron no había nada con que envolverle, con una túnica ajena le envolvieron. No había ni un perfume propio para ponerle, otro trajo eso. Cuando le iban a enterrar no tenía una tumba propia, una tumba prestada. Él vino a esta tierra, era rico, vino totalmente pobre, caminó en la bendición del Señor, pero cuando murió fue totalmente pobre, miserable y maldito en ese Calvario, y fue enterrado ahí por nosotros. ¿Para qué? Para que en la pobreza que Él sufrió nos abra los almacenes celestiales con todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Mastiquemos este versículo, meditemos en este versículo. No estoy predicando Evangelio de la Prosperidad donde te dice palabra sencilla. Esta expresión todo, dice en toda ocasión, que tengan todo lo necesario, siempre, para que también ustedes hagan todo tipo de bien a los demás por la abundancia que el Señor les da. Esto es resultado de que Jesús se hizo pobre, sufrió nuestra pobreza, miseria, para que nosotros podamos ser enriquecidos. Meditemos en esto. Yo quería hacer copia de este texto. Si algunos quieren para meditar en esto, pídame, yo le paso en sus números este texto para que ustedes meditemos y oremos en base a esto y caminemos en esta bendición, porque ahí es donde vencemos el pecado. Ahí es donde podemos mirar nuestro pecado y despreciarle, y mirar la obra de Cristo y triunfar sobre ese pecado, partiendo de un buen lugar, de una mejor posición. Desde la cruz vencemos todos nosotros, solo desde ahí, porque desde abajo no vamos a poder. Pero mirando la cruz y entendiéndolo de la cruz, ya no tenemos excusa para seguir en el pecado y en todas sus consecuencias. Jesús sufrió nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Y ya le di el texto bíblico. Ya les comenté que Jesús murió totalmente avergonzado. Y hay un texto en la Biblia que dice, en efecto, a fin de llevar a sus hijos a la gloria. Y después habla del sacrificio de Cristo. Él sufrió vergüenza para que nosotros, que alguien te avergüence es una de las heridas más profundas. No nos gusta pasar vergüenza. Y si alguien nos avergüenza, eso duele, pero profundamente. Y más cuando viene gente que amamos y apreciamos, llámese padre, llámese pareja, llámese amigos, duele cuando nos hacen pasar vergüenza. Jesús pasó toda nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado, fue expuesto ante el mundo, ante la tierra, ante el cielo, fue ante el infierno. Nuestra vergüenza fue expuesto en ese Calvario y lo cargó Jesús para que nosotros participemos de su gloria, para llevar muchos hijos a la gloria. Por último, Jesús sufrió nuestro rechazo para que pudiéramos ser aceptados por el Padre, que es una de las cosas que más duele también. Y creo que esto supera a todo, ser rechazado. ¿Saben qué mató posiblemente a Jesús? Posiblemente no sus heridas, porque sí tenía heridas considerables. Cuando Pilato se enteró que Jesús ya estaba muerto, él se sorprendió y dijo, ¿ya murió? Porque todavía le faltaba como 1 hora, 2 horas o más inclusive. Pero ¿saben cuándo él expiró? La Biblia dice que él expiró cuando el pecado cayó sobre él y él empezó a gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Porque Jesús se hizo pecado en ese momento, porque sobre él caían nuestros pecados. Y el Padre no puede mirar el pecado, no puede consentir con el pecado. Y le dio la espalda en ese momento. Así estábamos ante Dios nosotros. Dios tenía que darnos la espalda, pero ahí Jesús estaba llevando eso sobre él. Y fue rechazado. Y posiblemente se rompió el corazón. Mucha gente muere porque se le rompió emocionalmente el corazón. Y posiblemente tuvo el corazón roto. Hasta algunos hicieron un estudio médico y como se le lanceó en el costado para asegurar que esté totalmente muerto, cuando le lancearon en el costado era perforar el pulmón y posiblemente también el corazón. Posiblemente, dependiendo de qué lado también le hacen, ¿verdad? No recuerdo bien el texto bíblico, pero leí una investigación sobre esto. ¿Y por qué salió agua mezclado con sangre? Porque reventaron algunos órganos, entre ellos posiblemente el corazón. Y reventó por toda esa carga. Y lo que más le pesó fue, nunca sufrió la separación de Dios. Nunca la Trinidad conocía lo que era estar separados. El Hijo amado perfectamente, el Hijo amando al Padre perfectamente, de repente, por causa del pecado, tú rechazado. Pero Jesús sufrió el rechazo, nuestro rechazo, para que nosotros seamos aceptados. Como lo explica la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, no para el hombre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Solo cuando cada pecador tiene esta oportunidad, pero cuando cree en Jesús ya está en Cristo. En Cristo dice. Y me perdí un poquitito en el texto. Sí, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Clave acá, Jesús fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. En el texto dice que por medio de Jesús Él nos adoptó. Éramos huérfanos por el pecado, vagando en la miseria. No hay nada más difícil que la vida de un huérfano. Mi señora estaba haciendo una práctica en un albergue. Y no solamente huérfano, abandonado por los padres. Gente que fue herida, fue violado por sus propios padres, embarazadas por sus propios padres. Eso como duele. Estaban en una situación de abandono. ¿Quién le puede amparar? ¿Quién le puede ayudar a crecer? ¿Quién le puede suplir su necesidad hasta que pueda valerse de sí mismo? Es un total rechazo. Y nosotros estamos así por el pecado. Pero Dios nos amó. Y por medio de su justicia, por medio de la obra en la cruz, Él nos volvió a adoptar. Y somos sus hijos. Y todo su almacén está a nuestra disposición por la obra del Calvario. Aplaudamos a Jesús, pongámonos de pie, oremos y salgamos de aquí dando gloria a Dios.